Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda entrega de Hablemos de Ciencia, un programa preparado por el Par Explora Magallanes para conversar sobre ciencia, educación, tecnología a esta hora de la tarde de jueves. En el programa del día de hoy vamos a hablar sobre el proceso constituyente, conversaciones pendientes y por venir. Esta conversación la realizaremos con Victoria Marchán Zúñiga y Nicolás Trujillo Osorio, a quien presentaremos a continuación. Amigos y amigas, como habíamos señalado en la presentación del programa, hoy vamos a conversar sobre el proceso constituyente, conversaciones pendientes y por venir. Y para esta conversación de esta tarde de jueves en Hablemos de Ciencia, tenemos a Victoria Marchán Zúñiga. Ella es socióloga de profesión con magíster en trabajo social, mención comunidad y territorio. Se desarrolla en la actualidad profesionalmente en la Dirección de Género, Equidad y Diversidad de la Universidad de Magallanes. Victoria, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación y por el espacio que se otorga para el debate y el conocimiento. Bien, Victoria. Y también nos acompaña Nicolás Alejandro Trujillo Osorio, doctor en filosofía, es instructor adjunto en el Instituto de Filosofía de la UDP, Universidad Diego Portales, y asistente de investigación de un proyecto Anillo sobre producción de conocimiento científico en Chile. Nicolás, ¿cómo estás? Hola Javier, hola Victoria, un gusto acompañarlos hoy día. Y como decíamos en la introducción, y ya lo mencioné recién, la conversación de hoy día no es casualidad. Cuando preparamos este programa, obviamente estaba la incertidumbre de lo que iba a suceder el 25 de octubre y la ciudadanía habló y habló fuerte, habló mayoritariamente en participación, en sus posiciones y primero me gustaría conversar sobre eso de manera general para después entrando a los temas. ¿Cuál fue su impresión? ¿Cómo ustedes vivieron este 25 de octubre en particular? Victoria. Bueno, este 25 tan ansiado y tan postergado desde abril fue ansiado, como repetí anteriormente, y con toda la esperanza que se conversaba tanto en las calles como se escuchaba con los vecinos, vecinas, o se hablaba con los familiares de cómo venía este nuevo proceso. Se proyectaba de que podría salir el apruebo y la convención constitucional de acuerdo a todas las movilizaciones anteriormente que venían del año anterior y toda la proyección que se manejaba también en las redes sociales, que muchas veces estaba también debatido con estas falsas noticias de las encuestas, pero siento que estaba la interpretación en general de la ciudadanía era de satisfacción de que por fin se podía cumplir en un proceso democrático y cívico del ejercicio para ir a votar en las urnas y poder llegar a un consenso del proceso constituyente que vamos a llevar de ahora en adelante. Gracias, Victoria. Y Nicolás, por tu parte, ¿cómo fue este domingo 25? Yo diría que bastante similar al del resto de la sociedad civil, al resto de la ciudadanía. Sin muchas expectativas en realidad. Yo estaba más interesado en las cifras finales, quizás por deformación académica. Me interesaba mucho conocer los datos cuantitativos de cómo iba a ser el resultado. Durante el día, en realidad, estuve pegado a la televisión, pegado a la radio, y diría que sí, yo estaba dispuesto a recibir una noticia anunciada, por supuesto, consabida, pero siempre está la emoción, siempre está el factor de sorpresa, a pesar de que a muy temprana hora ya se sabía que la opción de apruebo estaba arrasando en la votación. Esa tónica se mantuvo. Me llamó mucho también la atención de medios de prensa tradicionales, asociados a la centro derecha en su discurso. Creo que se comportaron bastante bien, o sea, fueron bastante objetivos a la hora de informar. Eso me llamó mucho la atención. Y otro aspecto
que me gustó, digamos, fue parte de mi experiencia, es que tengo muchos amigos en el extranjero, por haber hecho el doctorado afuera, el magíster, qué sé yo, y a temprana hora, sobre todo gente en Europa, empezó a mandar imágenes haciendo la fila para votar, o la presencia de los chilenos en el extranjero. Eso a mí me llamó muchísimo la atención. No me lo esperaba en lo absoluto. El nivel de compromiso, el nivel como de interés también. Y finalmente, otro aspecto que me llamó la atención fue la prensa extranjera. La cobertura que hicieron, la mirada. Bueno, ya hablaremos un poco más de ese tema, pero eso también yo diría que fue otro asunto que marcó la tónica para mí ese día. Gracias, Nicolás. Pero cuando hablamos de este proceso constituyente, se habla de una hoja en blanco donde comenzará la nueva constitución, pero si revisamos la historia de este proceso, no comienza a tener en blanco porque ya hay harto paño que cortar en lo que se refiere a quienes han llevado este proceso y cómo llegaron a esta votación histórica del pasado 25. Y si hacemos la primera revisión hacia atrás de la semana del 18 de octubre del 2019, son los estudiantes secundarios y las estudiantes secundarias que son las que saltan los torniquetes del transporte público ante esta alza del metro y las siguientes declaraciones hasta llegar a este llamado estallido social o revuelta social por la dignidad de Chile, como lo han llamado también algunos grupos del país. ¿Cómo es esta experiencia? ¿Cómo la ven ustedes de los estudiantes secundarios para llegar de la discusión a la acción y cómo se realiza esta discusión también en los espacios educativos? Victoria. Bueno, habría que hacer un análisis previo de las movilizaciones estudiantiles, como tú bien lo mencionabas en un comienzo, sobre las movilizaciones del 2006, que fue la denominada Revolución Pingüina, después la movilización que también se menciona y está en el inconsciente colectivo del 2011, y ahora nuevamente con las y los secundarios del 2019, que sería el año pasado. Y claro, o sea, han cambiado las formas también y las dinámicas de cómo se reflexiona en torno a construir nuevos escenarios de la educación o en las críticas que se realiza al sistema educativo en sí. En el 2011 habían otras redes de información también, que ahora en la actualidad se maneja de otro modo, o sea, se organizan de un modo a través de las plataformas digitales, de en qué momento nos vamos a juntar, cómo lo vamos a hacer. Lo que anteriormente el 2011 y 2006 no existía, era más espontáneo, más del boca en boca y de la investigación previa de por qué se estaba peleando en ese momento por la LOCE, después que se cambió, por qué se tenía que modificar, por qué estaba ilegítima, fue promulgada en dictadura, fue publicada un año antes o sea, un día antes de que terminara la dictadura, fue todo un escenario político muy, muy extraño, entonces ahí se comienza a hacer un análisis crítico de pensamiento, de reflexión y de acción que movilizó el 2006 y el 2011. Pero el año pasado es de otra manera y también se entiende con una nueva construcción de realidad y de acción social, que es lo que llevamos hoy en día. Las plataformas digitales y las redes de comunicación han hecho un gran trabajo para que las y los jóvenes puedan conocer el movimiento social en sí, cómo se está conformando, y a la vez también cómo esto transgrede todos los límites y espacios a nivel nacional. O sea, esto se replica siempre en la centralización de Santiago, pero después se replica a nivel regional, comunal, territorial, y también aquello le otorga nuevas realidades según los contextos socioterritoriales de cada sector. Entonces, eso se va enriqueciendo día a día en las dinámicas sociales y culturales. Sí, gracias, Victoria. Y Nicolás, tu impresión también de este proceso de reflexión de parte de los estudiantes secundarios, ¿cómo lo viste tú antes de esta situación del 18 de octubre pasado? Bueno,
primero decir a propósito de la idea de la hoja en blanco que mencionaste, o sea, me parece interesante tomar atención a ese concepto porque una cosa es pensar la situación actual a partir de imágenes, a partir de lo que incluso podríamos llamar eslogan publicitarios, ¿cierto? Que es la idea de la hoja en blanco. Y otra cosa muy distinta es pensarlo situadamente, pensarlo como un proceso cultural, sociopolítico, de construcción de voluntades, de identidades, de voces. En ese sentido, yo creo que lo primero que tendremos que hacer es justamente distinguir entre lo que es una imagen con fines publicitarios, ¿cierto? Que fue lo que apareció en la campaña del rechazo durante las últimas semanas, y un argumento, un punto de vista informado, ¿cierto? Y ahí, como tú bien señalas, Javier, no se trata tanto de una hoja en blanco, sino que se trata de un proceso asentado sobre la base de una tradición constituyente que además, dicho sea de paso, es una tradición que en el continente latinoamericano tiene una historia muy particular. Ya en su último libro, Carlos Peña, que lo tengo acá junto a mí, El desafío constitucional, en una nota al pie hace referencia justamente a eso, que estamos en un continente en donde la constitución tiene un valor simbólico, tiene un lugar cultural que se construye, ¿cierto?, de manera inédita, de manera particular aquí, como el foco, como el símbolo, la impronta, ¿cierto?, de los procesos democráticos. Entonces, hoja en blanco, para nada, digamos, hay toda una tradición que está construyendo este proceso que estamos viviendo. Ahora, respecto a el tema de los estudiantes, el tema del estallido social, yo creo que al igual como ya lo han manifestado otros políticos, digamos, lo han manifestado especialistas, no habría proceso constituyente, no habría habido plebiscito si no fuera por el rol político que jugaron los estudiantes. A mí me tocó, de hecho, estar en las primeras marchas, o una de las primeras marchas tal vez más, más conocidas, que fue la del 2006, como mencionaba Victoria, y ahí me llamó mucho la atención que había como una situación, para mí al menos, yo estaba en primer año en la Universidad de Chile, y además estaba en la facultad, en Juan Gómez Millas, que es una facultad profundamente política, y me llamó mucho la atención que en ese momento mi rol como estudiante universitario estaba enfocado en los procesos, en los problemas internos de la universidad. Y de pronto, de la nada, empezó a surgir la voz de los secundarios, bajo imágenes, bajo símbolos como la de los pingüinos, por ejemplo, el vestón, también la reapropiación y la resignificación de la calle como espacio político, y yo diría que eso a todos nos pilló por sorpresa, sobre todo personas en mi situación. Tengo 32 años, soy de una generación de finales de los 80, en la que estuvo profundamente marcada por este afortunado y desafortunado a la vez comentario de Marcelo Ríos, ¿no? Del no estoy ni ahí. Una cultura en la que, bueno, no porque no nos interesara la política, sino porque también nos atravesaron otros fenómenos culturales, fenómenos de masificación de contenido, de cultura popular, por ejemplo, la importancia que tuvo, bueno, yo soy historiador del arte, así que me fijo en estas cosas de formación, la importancia que tuvo, por ejemplo, la llegada de MTV a Chile, la llegada de distintas como corrientes e intereses culturales. Yo no diría que no es que estuviéramos ni ahí con la política, sino que estaban pasando muchas cosas en los 90, principios de los 2000, y de pronto 2006 te encuentras con que la juventud, la adolescencia, que en ese instante estaba en los colegios, estaba claramente pensando en otros temas, que eran temas profundamente políticos. Entonces, en ese sentido, yo lo viví y creo que sigue siendo una irrupción que construyó un espacio, que sigue construyendo un espacio de representaciones culturales y políticas que todavía no terminamos de comprender, todavía no terminamos de definir. Ahí el caso de los sociólogos, digamos, el caso de los especialistas es fantástico, porque claro, les faltan palabras todavía para poder explicar en términos causales, ¿cierto?, qué generó esto. Yo diría que una de las, no sé si causa, pero una de las coyunturas importantes es el agotamiento ciudadano que los estudiantes lograron identificar
desde el 2006 hacia adelante, quizá incluso antes. No lo sé, pero para mí el 2006 es una fecha simbólica importantísima, así como el 2009, el 2008, también el 2011. O sea, hay hitos. Uno puede, de hecho, ir a Wikipedia, va a encontrar la historia de los movimientos sociales en Chile, pero en detalle. Digamos, hay una historia que se construyó gracias a los secundarios y eso lo podemos atestiguar hoy en día. Victoria, justamente Nicolás acaba de hacer el enganche con los sociólogos y sociólogas sobre este proceso. Y haciendo un poquito de zoom a esta orgánica, eh, el 2011, por ejemplo, había una frase que se usaba mucho de parte de los voceros y dirigentes, que era la asamblea mandatado. Cosa que el 2019 en estos primeros movimientos uno no vio, o sea, ya no habían voceros, no habían dirigentes, había otro tipo de orgánica. Y la pregunta va en este esquema que tú mismo has mencionado, 2006, 2011, 2019, ¿cómo ha avanzado esta cultura escolar en el sentido de este posicionamiento de un rol político del estudiante secundario y de la estudiante secundaria de Chile? Y de ahí pasemos después a hablar de los liderazgos. ¿Te parece, Victoria? Sí, bueno, poder realizar ese análisis del escenario que se ha ido construyendo y que se ha ido cambiando las dinámicas también, va en lo que mencionaba Nicolás, en la resignificación y volver a tomar el espacio público como el espacio de la ciudadanía, de comenzar a crear nuevas demandas y de hacerlas notar y visibilizar también las demandas y las necesidades que se tienen, porque lo que conllevó al 2019 de que comenzara con las y los secundarios, pero que a la vez haya sido de una conglomeración masiva y que haya convocado a la gente a participar en la forma en que participó en este plebiscito del domingo pasado, es que se identificaron con las demandas que se levantaron. Y por lo mismo el cambio es que no había partidismo. O sea, esta vez lo que los medios de comunicación también informen y lo que uno puede identificar es que no se ven banderas políticas, se ven banderas y símbolos de movimientos sociales, o sea, de pueblos originarios, de ciertos eslogan, por ejemplo, de las pensiones en contra de la AFP, de los movimientos feministas, que ha sido uno de los grandes precursores y de los que desde el 2018 con el denominado Mayo Feminista ha sido también uno de los grandes movimientos que han surgido y que se han mantenido con la tesis, por ejemplo, que fue a nivel internacional, que transgredió al país de Chile y América Latina y llegó a Europa, que para nosotros como buenos chilenos que siempre estamos mirando, tenemos la formación también de Chicago Boys, Europa es como nuestro gran referente y que haya llegado la tesis allá, es wow, por fin se está hablando de Chile, pero desde los movimientos sociales que se han generado. Y por lo mismo son distintos los movimientos y las causas que mueven la secundaria y los secundarios, porque esta vez, ¿por qué hubo tanta participación? Y es lo que hacen los análisis los y las cientistas políticas, es porque no se votaba por un personaje o por un partido, se votaba por una noción de idea, de apruebas o rechazas, y cuál es el mecanismo, convención mixta o constitucional. Entonces es distinto a votar y lo que se ha repetido desde el domingo en adelante, de votar por el mal menor que habla. Mucha gente que entrevistaban en las noticias, que al igual que Nicolás estuve pegada viendo los medios de comunicación cómo estaban informando, había jóvenes que estaban votando por primera vez, jóvenes de 21 años, 22 años, 23 años, y los cuales, claro, decía, no, antes no me convocaba el momento de ir a votar por el hecho de que ahora es distinto.
porque se tiene esa noción y esas expectativas Mm. de poder crear una nueva base constitucional. De ahí, bueno, ahí entra lo del quórum, lo de los constituyentes, o sea, hay un enredo que siento que se va a ir desarrollando cuando empecemos a avanzar y veamos cómo vienen las votaciones en abril. Pero los movimientos de los años anteriores habían sido distintos porque a la vez también representaban un partido político, estaba el partidismo involucrado, lo cual ahora en 2019 no se ha visualizado y hasta el día de hoy se rechaza aquello. Se rechazan los políticos que lleguen como con una campaña y lo cual fue la crítica de la franja electoral, o sea, de que obviamente están involucrados y toman un partidismo de si era prueba o rechazo, pero es distinto hoy en día con el movimiento del 2019 y lo que se proyecta hoy en adelante. Nicolás. Sí, ¿me puedes Sí, repetir la pregunta? Porque estaba escuchando a Victoria. sí, perfecto. Es que en base también a lo que Victoria señala, cómo se ha hecho esta dinámica de parte de los estudiantes secundarios que tú mismo decías, en la generación de nosotros, creo que los tres somos congéneres, venía esa generación del no estoy ni ahí, o teníamos tantos estímulos dispersos a llegar a poder confluir en una asamblea, en una decisión colectiva de parte de un establecimiento vocacional para decir, no sé, una toma, una movilización, un salto torniquete. ¿Cómo ha sido ese avance que después termina en un plebiscito con más de 7.400.000 personas participando? Eh, sí, a ver, yo no tengo las herramientas para definir de modo objetivo el avance, el progreso de esa cultura que se empezó a generar en los establecimientos escolares, ¿cierto?, a partir de los secundarios. Sin embargo, creo que hay algunas notas, hay algunas características que son importantes de considerar para entender qué es lo que aconteció desde principios de los 2000 hasta esta parte. Yo diría que lo primero quizás una de las primeras notas o características de este contexto es que los estudiantes secundarios tenían y tienen un espacio para reconocer la estructura, ¿cierto?, en la que nosotros cohabitamos como ciudadanos, como parte de la sociedad civil, y una de las características de esta estructura en la que habitamos, que tal vez nosotros no percibimos de una manera tan problemática, es lo que yo llamaría la hipocresía política. La hipocresía política, ¿en qué consiste? En el hecho de pertenecer a un país en donde las ideologías, los colores políticos, lo que nosotros conocemos como los partidos, ya no representan, ya no instancian los ideales, los conceptos políticos, ¿cierto?, los horizontes de posibilidad para una coexistencia sociopolítica y cultural. Eh, Tal vez el ejemplo más claro de esta hipocresía política tiene que ver con la distinción entre izquierda y derecha, que tal vez va a ser una de las distinciones que más nos va a costar sacarnos de la cabeza. Me pasa, por ejemplo, cuando hablo con mis padres, por ejemplo, conversamos sobre temas políticos, sin ser nosotros una familia muy política, dicho sea de paso, pero la pregnancia de esta acuñación, de esta distinción, que nosotros estamos acostumbrados a ver, bueno, están los de izquierda, Concertación, Frente Amplio, están los de derecha, la UDI, RN, qué sé yo, Arevópoli, el Partido Republicano de Kast, qué sé yo, pero lo que percibieron los estudiantes, los secundarios, es que esa polarización, esa dualidad, en estricto rigor, es una estructura más bien monista, es una estructura más bien unívoca, en la que lo que nosotros llamábamos izquierda y que identificábamos con la Concertación, en realidad es una versión de la estructura de libre mercado que subyace, que fundamenta lo que nosotros conocemos desde 1973 como Chile, ¿cierto? Es decir, un país que fue sistemáticamente alterado en su orden político por la erradicación sistemática del rol constitutivo del Estado. Y esto no lo digo yo, digamos, esto fue constatado por el mismo Góngora, digamos, un representante del pensamiento de derecha,
que ha sido reivindicado además por Hugo Herrera, que es una de las voces tal vez más relevantes de la centro-derecha. El mismo Góngora decía que la Constitución de 1980 desmantela la tradición estatal, desmantela la figura del Estado y la cambia, ¿cierto? La reemplaza por el libre mercado. Yo creo que eso, percibir eso, es un atributo, es una nota de los estudiantes secundarios. Otra nota, para no extenderme tanto, tiene que ver con la resignificación y la reocupación de los espacios que ya teníamos para poder debatir, pero que sin embargo estaban clausurados. Por ejemplo, Nicolás, la calle. disculpa. Bueno, eso vamos a dejarlo pendiente porque estamos en el horario para hacer el corte comercial, pero Claro. por favor guarda esa información para que podamos seguir conversando a la vuelta de la pausa.